No desaparece porque esté confundido. Desaparece porque sabe que el silencio te desarma. Porque mientras tú dudas, él gana control. Y si esto te dolió, apenas escucharlo, quédate. El silencio como castigo emocional no es falta de palabras, es una estrategia. Aparece justo después de que tú hablas, reclamas o pides claridad. Te deja con la culpa mientras él se lava las manos. Aquí no vamos a romantizar nada. Mira las opciones. Elige desde lo que estás viviendo ahora. Uno, dos o tres. Él repite una conducta clara. Cuando la conversación no le conviene, se va. No discute, no aclara, corta. Ese silencio no es impulso, es cálculo. Aparece después de que tú expresas una incomodidad o marcas un límite. Él no responde porque no quiere negociar desde la igualdad. Prefiere que tú te quedes pensando si exageraste. Lo que no dice, pero siente, es que necesita dominar. Sabe que tu ansiedad trabaja para él. Mientras tú te repasas los mensajes, él se reafirma. No necesita gritar ni imponer reglas. Su poder está en retirarse y dejarte emocionalmente suspendida. El silencio le confirma que aún puede mover tus emociones sin esfuerzo. En los hechos, lo que hará realmente es repetir el patrón. Volverá cuando sienta que ya estás dócil, más suave, más dispuesta a no tocar el tema. No vuelve para resolver, vuelve para restablecer su posición. Si intentas hablar de lo ocurrido, va a minimizar o dirá que no fue para tanto. Tu línea roja aquí es clara. No seguir justificando ausencias que aparecen solamente cuando tú hablas. No perseguir explicaciones. No premiar el regreso con silencio tuyo. Si cada conversación termina en castigo, no es comunicación, es control. Si esto describe exactamente lo que estás viviendo, comenta, me cansé de esperar. Aquí la conducta es más fría. Él no desaparece por enojo, sino por estrategia defensiva. Cuando siente que la conversación puede exponerlo, se cierra. No responde mensajes, no aclara malentendidos, no da espacio al diálogo. El silencio le permite evitar responsabilidad, sin quedar como el agresor. Lo que no te dice, pero siente, es miedo a perder su posición. No quiere verse cuestionado ni tener que sostener una versión coherente. Prefiere que tú completes esos vacíos. Mientras tú intentas entenderlo, él conserva la ventaja emocional. No necesitas mentir si logra confundirte. En la práctica, lo que hará es reaparecer con frases neutras, como si nada hubiese sucedido. Espera que tú estés más cansada que molesta. Si atraes el tema, desviará la conversación o te hará sentir intensa. Su objetivo no es arreglar, es resetear sin costo. La línea roja aquí, o la alarma, la alerta, es no aceptar conversaciones a medias. No permitir que el silencio se convierta en una forma de borrar conflictos. No ceder solo para recuperar el contacto. Cada vez que lo haces, refuerzas ese patrón. Si reconoces esta dinámica exacta, escribe en los comentarios. Ya lo ve. En esta opción, el daño es más profundo. Él se queda en silencio incluso cuando sabes que tú estás mal. No es torpeza emocional, es indiferencia funcional. Sabe que el silencio te activa el miedo, culpa y urgencia, y aún así lo sostiene. Lo que no te dice pero siente es comodidad. Mientras tú te angustias, él no pierde nada. Está acostumbrado a que seas tú quien cargue con el peso emocional. El silencio se vuelve una forma de evitar intimidad real sin tener que irse del todo. Lo que hará en hechos es mantenerte en pausa.
no define, no corta, no avanza. Solo reaparece lo suficiente para que no te vayas. El ciclo se repite porque para él funciona y para ti desgasta. Tu alerta o la línea roja aquí es dejar de justificar el daño emocional solo porque no hay gritos. El silencio también hiere y cuando se repite deja marcas. No seguir esperando empatía de alguien que ya mostró que no la prioriza. Si esta opción te golpeó, comenta, esto me pasó. El silencio repetido no es madurez. Es una forma de control que no deja moretones, pero sí desgasta. Si quieres seguir profundizando, mira el video del canal sobre por qué algunos reaparecen cuando te alejas. Y si este tema te toca, deja una frase corta en los comentarios. No estás sola. Hasta luego. Bye.